Primer libro de Samuel, en su capítulo 2, versículo 27, y usted seguía con la vista. Amén. Y leemos la palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo, y dice así la palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho, de tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Amén. Pueden sentarse, iglesia. Amén. Vamos a seguir, vamos a continuar. Gloria al Señor. Vamos a continuar estudiando esta palabra. Vamos a continuar estudiando la vida de el sacerdote Elí, de sus hijos, de cómo este hombre había empezado bien. El Señor dice que escogió desde tiempos muy atrás a sus padres. Lo había escogido para que fuera el sacerdote y para que hiciera aquella, dice, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí. Mire lo que estaba haciendo el sacerdote Elí. El día de ayer estábamos estudiando, escudriñando en que Penina era la esposa de Elcana, pero también tenía a una mujer que se llamaba Ana, y que entre sí había un roce porque Penina humillaba a Ana continuamente.
Y estábamos estudiando todas estas cosas en que Ana rogaba a Dios. Ana derramaba su alma delante de Dios y el Señor escuchó su petición. Y entonces miramos de que cuando el Señor escuchó la petición de Ana, el Señor se estaba proveyendo de un ungido de Dios, de un siervo suyo, el cual iba a ser el fruto del vientre de Ana. Y entonces cuando estudiábamos todo esto, nos damos cuenta en que Ana cumplió, así como el Señor le había cumplido aquella petición, Ana también cumplió y trajo a su pequeño bebé, lo trajo a los pies del sacerdote Elí. El sacerdote Elí estaba cayendo en un pecado tan grande en que él estaba viendo en que sus hijos estaban cometiendo aquel pecado. En que ellos, cuando iban a ofrecer los hijos de Israel, como era de costumbre, como el Señor lo había ordenado, que fueran al templo y ofrecieran aquel sacrificio, como el Señor lo había establecido, el pueblo de Israel iba y ofrecía aquel sacrificio. Pero ¿qué estaban haciendo los hijos de Elí? Los hijos del sacerdote. Estaban de que cuando llegaban con la carne para hacer aquel sacrificio, que hacían? Ellos metían, dice, en el sartén, en la marmita, ellos donde traían la carne, el pueblo de Israel, los hijos de Israel, los hijos del sacerdote Elí venían con un trinche, agarraban con un garfio de 3 dientes, agarraban lo que podían, y así era ordenado. Pero tenía que estar primeramente hecho el sacrificio, tenía que estar primeramente quemada la grosura de la carne, pero ellos no esperaban que fuera quemada la grosura de la carne, sino que ellos cruda se la pedían al pueblo de Israel. No más por llevar la contraria a Dios, ellos estaban cometiendo este gran pecado. El Señor les había dicho que ellos de ahí iban a comer de esa carne, de aquel sacrificio, cuando ya estuviera el sacrificio, ya estuviera la carne, la grosura quemada. Ellos podían agarrar con aquel garfio lo que pudiera agarrar el garfio, y eso era lo que ellos se podían comer, pero que ya tenía que estar la carne cocida. Pero ellos no, ellos dijeron, no, nosotros no la queremos cocida, nosotros la queremos cruda. Entonces, Elí estaba viendo todas estas cosas y sabe que Elí no le impedía a sus hijos. Elí los dejaba que hicieran, que estaba bien, él como que no miraba nada. Y él estaba ahí y no les amonestaba, no aplicaba una corrección duramente, sino que nomás les hizo un comentario por ahí y les dijo, yo oigo decir por ahí, mijos, que ustedes lo que están haciendo, están pecando delante de Dios. Pero él no les dijo, ustedes no pueden estar sirviendo en el templo de Dios. Si el sacerdote Elí hubiera sacado a sus hijos, ese pecado no hubiera llevado a la muerte al sacerdote y no hubiera llevado a que la presencia de Dios se quitara del sacerdote Elí. Porque llegó el momento en que el Señor desechó al sacerdote Elí por el pecado que sus hijos estaban cometiendo, y aún había más de lo que hacían. De que dice que se paraban en la puerta del tabernáculo y ahí estaban mirando, miren, a ver cuál mujer venía bien hermosa, bien arreglada, y decía, esta es para mí, esta otra es para mí, y se la llevaban. Mire qué pecado tan grande el que estaba cometiendo este sacerdocio. Y entonces el Señor se apartó del sacerdote Elí y se proveyó de aquel fruto, de aquella mujer que rodaba sus lágrimas en la presencia del Señor, y el cual ese fruto era llamado Samuel. Amén. Y miren lo que dice esta palabra que hemos leído en esta hora. Primer libro de Samuel, capítulo 2, en su versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí. Mire, el Señor tenía a alguien preparado
para hablarle al sacerdote Elí. Y cuando viene este varón de Dios y se presenta delante del sacerdote Elí, y le dijo así: mire, así ha dicho Jehová, no me manifestaré yo claramente a la casa de tu padre. Dice así, mire, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón. Mire, cuando viene este hombre de Dios hacia este varón de Dios, hacia donde estaba el sacerdote Elí, le hace esta pregunta y le dice: no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Mire lo que había hecho el Señor. El Señor se había manifestado ya a sus padres cuando estaban en Egipto, en casa del faraón. ¿Y qué más había hecho? Le dice: ¿no fui yo quien te di también todas las ofrendas del pueblo de Israel? Porque el sacerdocio Elí podía comer de las ofrendas que traía el pueblo de Israel. Ellos podían agarrar de esa ofrenda, y por eso es que el Señor le está diciendo todas estas cosas, porque los hijos de Elí no estaban obedeciendo conforme decía la ley, la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, sino que ellos lo estaban haciendo a su manera, como ellos querían. Entonces la invitación es para nosotros, que nosotros no vayamos a agarrar la ley y vayamos a decir: yo la voy a hacer como yo digo, porque entonces el Señor se está apartando. Cada vez que usted está desobedeciendo a la ley de Dios, usted está haciendo que el Señor se vaya apartando de ustedes, que su espíritu se aparte de ustedes. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero ¿sabe qué sucede muchas veces? Cuando ya estamos cayendo en las manos del Dios vivo, ¿sabe qué pasa? Entonces si andamos llorando, entonces si andamos angustiados, entonces si no queremos el mal para nuestra vida. Pero mientras estamos llenos de salud, llenos de vida, ¿sabe qué hacemos? Dice: no, yo no voy a hacer así como dice el predicador. Ese predicador está pensando saber qué cosa dice muchas veces a la gente. Yo voy a hacer como yo digo. No, muchas veces el predicador le está anunciando que usted no vaya a cometer esa maldad, ese pecado. Y lo está tratando de que usted se llene de esta palabra cuando el predicador la está anunciando, para que no vaya a caer en las manos del Dios vivo. El sacerdote Elí, llegó el momento en que tuvo que caer en las manos del Dios vivo, y fue una horrenda cosa. Porque ¿qué le dijo? El mismo día morirán tus 2 hijos. Y mire, y también murió el sacerdote Elí en ese momento. Y también murió un nieto del sacerdote Elí en ese momento, porque había una nuera embarazada y también murió su nieto. El sacerdote Elí, como estaba muy gordo, dice, se cayó de la silla, ¿verdad? Y se murió. Amén. Su mismo peso mató al sacerdote Elí. Mire lo que sucede cuando nosotros empezamos a apartarnos de Dios y empezamos a hacer las cosas. Es que yo así pienso y así lo voy a hacer. No, si usted quiere que el Señor esté con ustedes en todo momento, obedezca la ley de Dios. Amén. Y yo le escogí, mire lo que dice el 28. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Mire, todo le había dado. Todas las ofrendas que traen, de esas puede disponer para comer, para dar a la viuda, para dar al huérfano, para dar al que necesita, al enfermo, al cojo.
A todo hay que darle de esa ofrenda. La dispuse en tus manos. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio? Mire lo que dice el 29. Era lo que estaban haciendo los hijos de Elí. Y por eso es que el Señor envía a este varón a presencia de Elí y le hace ver todas estas cosas. Le dice, ¿por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Mire, aunque sus hijos estén grandes, pero si usted no aplica corrección dura, va a haber consecuencias también para el padre. Porque sabe que muchas veces, ¿qué dice el padre? No, es que ya mi hijo ya está grande, ya él sabe lo que hace, esa es culpa de él mismo. No, si usted está viendo que su hijo está cometiendo un pecado y es abominable delante de Dios, tiene que corregirlo. No tiene que decirle como le dijo el sacerdote Elías a sus hijos. Yo oigo decir por ahí de la gente de que ustedes están haciendo tal pecado, están cometiendo un pecado delante de Dios. No, el sacerdote Elí tenía que corregir y cortar ese mal. Pero como él no lo quiso cortar, mire lo que le dijo el varón de Dios. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio en mis ofrendas que yo te mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, mire lo que dice el 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, mire, aquí no lo manda a decir nadie más que el Dios Todopoderoso. Elías estaba cayendo en una horrenda cosa, y estaba cayendo en las manos del Dios Todopoderoso. Por tanto, le dice, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Usted quiere que el Señor lo honre? Honre al Señor. Amén. ¿Y de qué manera podemos honrar al Señor? Obedeciendo su palabra. Amén. Pero si usted se cree sabio en su propia opinión, no está honrando la palabra de Dios. Amén. Dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mire, el Señor había escogido ya a la casa del sacerdote Elí, que ellos iban a hacer el sacerdocio por toda una eternidad, perpetuamente, dice. Amén. Iba a ser perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Yo no sé si usted se acuerda también, porque dice que el Señor, siempre el Señor cuando nos trae, nos llama, el Señor quiere ponernos en un lugar tan alto. Amén. Y nosotros queremos estar en un lugar tan bajo. Queremos siempre salir con las de nosotros, ¿verdad? El Señor había escogido, el pueblo de Israel estaba pidiendo, queremos rey. Todas las naciones tienen rey. Nosotros queremos rey también. Nosotros queremos rey y que nos pongan rey. Entonces el Señor dijo, ve, le dijo al profeta, ve, unge a Saúl como rey. Cuando estaba el Saúl como rey, el Señor también lo había escogido perpetuamente a su reinado. Pero ¿qué pasó con Saúl? El Señor le dijo que fuera a destruir un pueblo que estaba llevando a cabo un pecado tan grande, y el Señor mandó a Saúl a que lo fuera a destruir y que no quedara nada en aquel pueblo. Pero Saúl desobedeció
Y él quiso engordarse también. Así como estaban los hijos de Elí, así quería hacer también Saúl. Y dijo, me traigo al rey, hago alianza con todos los amigos del rey, y entonces vamos a tener alianza aquí alrededor, en todo nuestro contorno, y ya no van a haber guerra. Mire lo que piensa el pensamiento humano. Y el pensamiento de Dios es muy distinto al pensamiento humano. Entonces el rey Saúl, ¿qué hizo? Trajo vivo al rey, trajo vivo los animales más gordos, y llegó Samuel. El Señor mandó a Samuel, y llega donde estaba Saúl y le dice, y sale Saúl al encuentro y le dice, ya hice todo lo que el Señor me mandó. Seguramente que lo hiciste todo, le dijo Samuel. Sí, le dijo, ya hice todo. Pero por allá se oye que balaban unas vacas, balaban unos chivos, unas cabras, unos becerros, unos caballos, unos bueyes, por allá balaban. Y quizás hasta el perro más grande se haber traído, porque todo lo mejor se trajo el rey Saúl. Y miren lo que el Señor le había dicho a Saúl, que era un reinado ya perpetuamente que iba a quedar. Pero el rey Saúl desobedeció y le dice el profeta Samuel, ¿y qué son esos balidos que yo escucho? El Señor mandó que destruyeras todo, pero esos balidos que yo escucho, ¿qué son? Le dice el rey Saúl, no, es que me traje lo más gordo de los animales, los bueyes, las cabras, las ovejas, lo más gordo, para ofrecerle un sacrificio al Señor por la victoria que nos ha dado. Así dice el Señor, le dijo, serás quitado en el instante. Y Saúl fue quitado como rey también. Y mire, así también el Señor envió a este varón de Dios, al sacerdote Elí, las mismas palabras le dijo. ¿Por qué habéis hollado? Dice el 29. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y miren lo que sigue diciendo. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Miren lo que sucede cuando desobedecemos al Señor. Cuando empezamos nosotros a meter el pecado a la casa, miren lo que empieza a suceder. El Señor le dijo, voy a cortar todos los de tu casa. Y el que quede, ¿sabes para qué va a ser? No va a ser para que te cuide ya cuando estés viejito, ya cuando ya no te puedas ya ni bañar. No, ese va a ser para que te torture, para que te saque los ojos. Dice, el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, el 33 estamos leyendo, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Mire, ese iba a ser el azote que iba a dejar. El que no cortara del altar, lo iba a dejar para azotar al sacerdote Elí por ver tolerado el pecado a sus hijos. Mire, muchas veces los padres tienen que pagar consecuencias duras por tolerarles el pecado a los hijos. Por eso es que de estas cosas nosotros debemos de aprender, de todas estas cosas que pasaron, todo lo que estos hombres hicieron, de esto nosotros debemos aprender, porque para eso quedaron escritas, para enseñanza, como ejemplo para nosotros. Amén. Nosotros debemos de agarrar esto como ejemplo.
Y te será por señal esto, el 34. Que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí un ungido todos los días. Miren, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Mire cómo iba a tener que andar después, mendigando un bocado de pan, después que tenía a la disposición todas las ofrendas que el pueblo de Israel trajera hacia el tabernáculo. Todas las ofrendas que el pueblo de Israel trajera eran del sacerdocio. Y miren lo que iba a suceder. Después iban a andar mendigando un bocado de pan. El que quedare, aquel que le sacara los ojos al sacerdote, ese iba a mendigar. El que le sacara, el que fuera el azote del sacerdocio de Elí, iba a quedar para mendigar un bocado de pan. Mire lo que le iba a decir. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Mire, por eso es que yo hace un momento le decía de que cuando nosotros estamos llenos de vida, de salud, de abundancia, todo de material tenemos en abundancia, comida en abundancia, honremos a Dios obedeciendo su palabra, su ley. Amén. Porque así nosotros cuando estamos en abundancia, cuando el Señor nos ha dado esa abundancia al sacerdocio de Elí, le ha dado en abundancia de tal manera que ellos, mire, hasta gusto pedían. Y decían: no, nosotros no queremos la carne así cocida porque ya viene partes quemadas. No, mejor cruda la queremos. Si no la quieren dar cruda, pues se la vamos a quitar de todas maneras. Mire, hasta gustosos habían salido ya. No porque está ya media quemada, dice: no, así no, mejor cruda. Mire, el Señor lo había bendecido tanto y con cómo se comportaron. Muchas veces cuando el Señor nos bendice tan grandemente, nos comportamos de una manera tan rebelde, como que si no conociéramos al Señor, como que si no hubiéramos visto la mano poderosa del Señor obrando en nuestra vida. ¿Y sabe qué sucedió? Pasó un tiempo que ya no había palabra de Dios a ese sacerdocio. Mire qué tremendo. Que ya no había nada de que el Señor hablara, ya no había visiones, ya no había nada con frecuencia, ya no había comunión con Dios. Por este pecado que estaba sucediendo, que estaba ocurriendo en el sacerdocio de Elí. Y eso pasa muchas veces cuando nosotros nos empezamos a alejar, ya no hay esa conexión, esa conectividad con el Señor, y ya el Señor ya no habla. Y mire, cuando el Señor ya no hable a su vida y el Señor ya lo deje que usted viva como quiera, aflíjase, desespérese, angustie su corazón, porque el Señor va a traer juicio a su vida. Porque ya el sacerdote Elí ya el Señor ya no había mucha comunicación con él. Porque miren lo que dice el capítulo 3 en su versículo 1. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Miren lo que estaba pasando. Ya la palabra del Señor ya estaba escaseando. ¿Sabe por qué estaba escaseando? Porque ya el pueblo ya nomás iba a divertirse. ¿Sabe por qué iba nomás el pueblo ya a divertirse? Porque el que estaba enfrente ya no estaba dando el ejemplo a toda la multitud. Eso es bien tremendo. Cuando aquel recinto está lleno de gente, multitud de gente, pero ya no hay palabra de Dios.
¿De qué sirve que esté lleno aquel lugar de multitud de personas allí celebrando, cantando, porque hay payasos, hay fiestas, hay dulces, hay piñatas, hay de todo? Así estaban aquellos allá. Amén. Ellos pasaban enfiestados. Allá estaban los hijos del sacerdote, viendo a ver cuál venía más hermosa, se la llevaban. Miren qué tremendo. Enfiestados, pero sin palabra de Dios. Mejor que haya palabra de Dios y no estar en esas grandes fiestones, ¿verdad? Que haya aquella gran multitud de personas. Claro que es bueno que haya multitud de almas que se salven, pero que haya multitud, pero para salvación, porque de nada sirve que haya una multitud y ya no haya palabra de Dios, sino que para entretener a la gente hay que contarles un par de cuentos, ¿verdad? Hay que traer un payaso narizón para que saque a reír a la gente, para que la gente se divierta y diga, vamos allá, porque allá uno sí se divierte, allá sí hay gozo. Pero no hay palabra de Dios. Y para salvación se ocupa escuchar la ley de Dios. Amén. Palabra del Señor. Y para diversión de la carne se necesitan payasos. Y miren lo que había aquí. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Mire, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. ¿Y sabe cuál era la lámpara de Jehová? Era el sacerdocio. Y antes que fuera esa lámpara cortada a raíz, el Señor llamó a Samuel. Amén. Y sabe que Samuel, Elí, como ya casi no escuchaba la voz de Dios, ya no se escuchaba con frecuencia esas visiones de Dios. Sabe que cuando el Señor le habló a Samuel, el sacerdote Elí no entendía que el Señor era quien le estaba hablando. Y aquel joven Samuel, él tampoco entendía porque él nunca había escuchado la voz de Dios. Era un pequeño, apenas era primera vez que iba a escuchar la voz de Dios, porque como ya no se escuchaba, sino que lo que había eran fiestas dentro del templo, ya el Señor ya no descendía a aquellos sacrificios, porque ya era un desorden el que había dentro del templo. Entonces el sacerdote Elí ya ni se daba cuenta cómo era la voz de Dios. Entonces viene y el Señor le estaba hablando, era lo que comentábamos ayer, de que el Señor le hablaba a Samuel y le decía, Samuel. Y Samuel corría por el sacerdote Elí y le decía, heme aquí, Señor. No le decía el sacerdote Elí, yo no te he hablado. Ve a acostarte, que yo no te he hablado. Mira lo que dice. Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel
y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Mire, pero yo me quiero agarrar esta obediencia de la cual tenía Samuel. Samuel bien podía haber dicho, no, este anciano lo que está haciendo es jugando conmigo. Me llama nomás para despertarme y luego que voy dice que no soy él. Así es que ahora ya no le pongo atención a esa voz. Porque muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? El Señor nos está hablando y ¿qué estamos diciendo? Ese viejo está loco. Ese viejo nomás está jugando conmigo. Ese predicador nomás está jugando conmigo. Mas el Señor es quien está hablando. Así es que de esa obediencia de la cual Samuel obtuvo, que fue un joven tan obediente a esa voz, que fueron varias veces que escuchó aquella voz, pero este joven obedeció. Amén. Él no desobedeció. Pero ¿qué pasa cuando a nosotros nos hablan una vez? Nos hablan 2 veces, nos hablan 3 veces. A la cuarta salimos enojados, ¿verdad? Y pues sí, ya me dijo un montón de veces, hombre, ¿para qué me vuelve a repetir lo mismo? Pareciera que fuera sordo. Y empieza, mire, le saca un libro allí de palabras en un momentito. Pero mire, Samuel no, Samuel era obediente. Así es que usted y yo seamos obedientes, iglesia. Y vamos a dejar hasta aquí esta palabra porque el tiempo, mire, ya se nos fue de nuevo. Gloria al Señor, pero lo vamos a dejar para seguirla para el próximo mensaje. Amén. Así es que el que esté interesado en la transmisión también esté pendiente. Para la próxima transmisión vamos a continuar estudiando la vida de este joven Samuel y del sacerdote Eli. Dios le bendiga a cada uno de los que están en la transmisión. Y Dios bendiga a cada uno de los que están en este lugar. Amén.